Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Haciendo posible lo imposible. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 19. Vamos allí a la palabra de Dios, Mateo 19, versículos 25 en adelante. Un pasaje muy conocido, muy conocido, este pasaje de Mateo capítulo 19. Y vamos a leer desde el 25, pero yo les voy a contar qué pasó en los anteriores versículos para que todos tengamos idea clara de lo que el Señor quiere transmitir a través de la palabra en este momento para cada uno de nosotros, a nivel individual y para todos a nivel general. Gracias, Señor, por la tarea que nos has asignado. Bendice a través del poder del Espíritu Santo e impacta cada vida, cada ser, cada persona que está recibiendo el mensaje en el nombre de Jesucristo. Y usted con alegría diga amén allí donde está. Mateo 19, 25 dice la palabra de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Verso 29. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los que primero serán últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Amén a la palabra de Dios. Mire esto tan profundo y tan importante. ¿Por qué responde Jesús así, haciendo posible lo imposible? Esta es una de las enseñanzas más importantes de la Biblia. No digo que las otras no todas son importantes, pero esta es muy importante. Porque los discípulos le hacen preguntas y el Señor aclara esas preguntas con conceptos muy importantes, no con consejos, sino con conceptos, que hace trascender la mente humana. Quiero que aclaremos una situación muy importante en este aspecto. Aquí está hablando Jesús como hombre y está hablando de Dios como Padre. Está hablando el que es Dios, pero se despoja de su deidad y se hace hombre para morir por los hombres, pagar por el pecado y obviamente volver al trono para unirse con el Padre y ser Dios también. En esa esencia de hombre, no es para Jesús Dios un artículo religioso. Jesús enseña de Dios, del Padre, no como un símbolo religioso, ni tampoco le habla a los discípulos y a la humanidad de Dios como un punto de apoyo para superar sus inseguridades. Es muy importante tener en cuenta esto, porque mucha gente busca a Dios como un símbolo religioso o en los símbolos religiosos, o busca a Dios para tener un punto de apoyo para superar sus inseguridades. Utilizan la fe para resolver problemas de autoestima. Utilizan la fe para resolver problemas de timidez o de falta de sinceridad. Utilizan a Dios para mejorar en una especie de superación humana. Y realmente
no es lo que Dios es de acuerdo a lo que Jesús dice. Jesús dice de Dios algo totalmente diferente. Dios es real, dice Jesús. Dios es tan real que nos enseñó a hablar con Él. Lo alimentaba con sus palabras. Empieza a ser real para nuestros sentidos. Eso era hacer posible lo imposible. Cuando Él le dice en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es algo extraordinario. Porque cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está diciendo algo muy importante, que siente que el Padre no está. Es decir, yo puedo sentir como hombre a Dios si está o no está. Y no es una percepción sensitiva, es una claridad espiritual. Entonces, lo puedo percibir por los sentidos, pero obviamente como eres espíritu, está en mi espíritu el pedir que Él esté. Sin embargo, Dios le dice a Él que siempre estará con Él. Y en esa promesa, Él apunta el siguiente concepto, pero hágase tu voluntad y no la mía. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero también le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, tiene una relación por medio de un argumento importante que es la presencia de Dios. Eso enseña Jesús de Dios y marca la diferencia entre un símbolo religioso o un apoyo para resolver problemas. Dios es real, es posible lo que creía la gente imposible. ¿Usted cree que si la gente entendiera, aún los creyentes, entendiera que Dios es tan real como Jesús lo vivió, dudaría? ¿Haría lo que hace? ¿Pensaría lo que piensa? ¿Creería lo que cree? ¿Actuaría lo que habitualmente tiene como comportamiento? No, seguramente la humanidad estaría diferente. Es precisamente porque a Dios lo volvieron un artículo religioso, porque a Dios lo volvieron como un punto de apoyo para superar necesidades o problemas de la personalidad. Y no quiero decir que Dios no pueda ayudar en esto, claro que sí, hasta eso también lo resuelve, pero no es para eso, Dios no es para eso. Por eso es tan importante entender la palabra de Dios. Al oír esto los discípulos quedaron desconcertados. ¿De qué? Al oír qué. Resulta que viene un hombre, ahí en este capítulo usted lo puede ver, y viene un hombre y se le acerca a Jesús y le pregunta, le dice, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Le hace una pregunta imposible de responder. Pero le dice, Maestro, yo quiero saber qué bueno debo hacer para heredar la vida eterna. Entonces, el Señor le contrapregunta, porque el Señor no ve que sea una pregunta, sino que es una duda. Ya, yo quiero que esté entendiendo ya este mensaje, porque es que Jesús, cuando observa que la gente hace preguntas, primero resuelve sus dudas. ¿A alguien ya está entendiendo esto? Porque una cosa es una pregunta y otra cosa es una duda. Yo puedo preguntar, ¿cómo hago para heredar la vida eterna? Pero tengo una duda, es que no sé si estoy haciendo lo bueno. Es la pregunta de todos los seres humanos. En un instante su vida ya no está. En un minuto usted pasa de la vida terrenal a la vida eterna. Y la gran pregunta de los seres humanos es, ¿y qué va a pasar? Entonces Jesús le dice, venga, antes de yo resolverle su pregunta, primero le resuelvo su duda. Alguien más con el que pregunta. ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Está ahí en Mateo capítulo 19, verso 16, 17. ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Le responde con una pregunta para resolver su duda, no para responder su pregunta. No es un juego de palabras, es lo que el Señor Jesús está enseñando en ese momento. Y le dice, le quiero aclarar su duda, Señor. Usted dice que es bueno, como mucha gente cree que es buena. Bueno no hay nadie. Bueno no hay sino uno.
Porque Dios no está esperando que tú seas bueno. Porque si quieres hacer lo bueno, yo te explico qué es hacer lo bueno. Entonces le dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Has cumplido con todo esto? Ah, tú quieres ponerte de bueno. Porque es que la gente empieza a hacer polarización de todo, los buenos, los malos, los de aquí, los de allá, ¿sí? Los que hacen esto, los que hacen aquello, los que piensan sí, los que piensan no. Todo lo dividen en bandos y lo primero que hace Jesús es resolverles la duda. Dice, ¿para qué están dividiendo esto? Jesús no busca lo bueno. Ahora, ¿quieres hacer lo bueno? Te las vas a dar de bueno, perfecto. ¿Ya cumpliste con todos los mandamientos? Sí, ya cumplí con todos los mandamientos. Dice el hombre, todos los he cumplido. ¿Qué me falta? Dice, perfecto. Tú eres un hombre que ha hecho lo bueno. Y como ha hecho lo bueno, pues tiene lo bueno, que es riqueza. Entonces vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Como un mandato de Jesús, le está diciendo que vaya y haga algo de inversión, no de gasto. Recuerde esto, cuando Jesús le habla a la gente de dinero, nunca le está hablando de gastar, le está hablando de invertir, porque el que creó el dinero sabe para qué se usa. Alguien diga amén y está entendiendo claramente. Cuando la gente piensa en dinero, piensa en gastar. Por eso la mayoría retiene aún lo que es de Dios. Alguien diga ya y en vez de amén. Retiene aún lo que es de Dios. Pero cuando Dios le habla, le está hablando de una inversión. Le dice a este señor que es rico, le dice, perfecto, usted ha hecho todo lo bueno, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Hagamos una inversión desde el reino de los cielos, en los que necesitan. Y no es irles a dar un subsidio, es irles a dar lo que ellos necesitan para que dejen de ser pobres. Entre ellos, una atención, obviamente, para que estén un poco mejor a nivel físico. Pero van a salir de su pobreza si les enseñamos a todos a nivel espiritual. Es decir, hagamos una inversión para que puedan ellos salir adelante. Y él se entristece porque tenía muchas riquezas, verso 22. Se entristece, escúcheme bien, cuando él oyó esto, este joven oyó esto, no era un anciano ya que había vivido, sino un joven, se entristece. ¿Sabe por qué es la tristeza? Porque la tristeza es la voz de la pérdida. Si usted está triste es porque ha perdido algo, o si no, no estaría triste. La tristeza es la emoción manifiesta puesta en nosotros por parte de Dios para que diferenciemos cuando perdamos. Cuando perdemos manifestamos una emoción llamada tristeza. Entonces este hombre no estaba oyendo la voz de Dios correctamente porque le dijo, ve y vende para que inviertas, y él entendió, ve y vende para que gastes y te quedes pobre. Mucha gente entiende el mensaje de Dios al revés, porque trata de hacer posible lo posible, no lo imposible. Y le está probando el corazón a este hombre para entender que gane la vida eterna. Y él cambia el semblante y dice, qué tristeza, ¿por qué? Porque voy a tener que vender todo o perderme de la vida eterna. Mucha gente intenta hacer lo bueno, pero Jesús le estaba diciendo, yo no vine a enseñarles a hacer lo bueno, les vine a enseñarles a hacer lo mejor a alguien más con nosotros. Dele un aplauso al Señor por esto. Jesús combinó dos características irreconciliables. Tenía dos características fundamentales, por eso Él es admirado por otras religiones y amado por el cristianismo. Porque hizo cosas que no eran posibles, como por ejemplo, tener dos características en él cuando hablaba totalmente irreconciliables en otra persona. Uno, la espontaneidad, y dos, la planeación. Dos cosas extraordinarias en el discurso de Jesús. La espontaneidad de hablarle a un joven sobre lo que él tenía dudas. Eso es espontáneo. Jesús no se sentó y le dijo, voy a darles una cátedra de administración financiera. No, mayordomía del rey, tampoco. No lo hizo Jesús. Vino un hombre y le preguntó qué es hacer lo bueno y él le respondió de una manera espontánea
pero con una planeación tan clara, sabía exactamente cuál era el objetivo del reino de los cielos. Y obviamente el que le preguntaba respondió de acuerdo a lo que sentía. Por eso Jesús podía hacer lo imposible en la vida de una persona. Alguien necesita esto. En este hombre que lo que quería era entender que a través de su religiosidad podía entrar a la vida eterna. No es que yo he hecho esto, yo he ido a misa, yo he ido a la iglesia, yo he ido al culto, yo he abrazado a un pastor, he hecho esto. ¿Sabes qué? Todo eso es bueno, pero eso no te sirve si tú no haces una inversión en el cielo. Y es que entregues todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes en lo que Dios te dice. En este caso, a él le dijo que a los pobres. A ti te tiene que decir exactamente en qué y en quién. Pero si tú lo miras, es invertir en el reino de los cielos. ¿Qué? No solamente tu dinero, sino tu corazón. Porque este hombre estaba preguntando por lo material. Dios le estaba respondiendo en lo material para un beneficio espiritual. Y mira lo que pasa. Viene Jesús y con espontaneidad vuelve y le dice lo que el Padre había planeado. Dos cosas impresionantes: espontaneidad y planeación. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para una persona que tiene todo y no sabe darle a Dios lo que le corresponde entrar al reino de los cielos. Es muy difícil que una persona con un corazón que no entrega realmente lo que es a Dios, lo que Dios le pide, entre en el reino de los cielos. Es muy difícil que una persona que retiene lo que Dios le pide para que sea más próspero, porque donde él hubiera hecho eso, hubiera prosperado al triple sus cosas, no entendió la voz de Dios. Es más fácil que pase el camello o un camello por el ojo de una aguja. Es decir, se vuelve lo posible que él podía hacer en imposible en entrar en el reino de los cielos. El mensaje de los hombres era: es imposible entrar en el reino de los cielos si hago lo que Dios me pide. Muchas personas creen que es imposible salvarse. Por eso es mejor negarlo, es mejor no pensar en ello. Pero usted y yo un día iremos a la presencia de en quien creemos. Si usted cree en Dios, irá a la presencia de Dios. Y si usted no cree en Dios, irá a la presencia de nadie, porque no cree en nadie. Porque si usted cree que usted es Dios, como por ahí alguno anda diciendo, o muchos lo andan repitiendo, entonces cuando muera irá a la presencia de usted mismo y usted ya no existe. Es decir, usted irá a una eternidad absolutamente vacía y sin sentido. Y nadie lo está mandando para ningún lado que usted no ha creído, sino que usted mismo se irá para donde ha creído. Porque aquí se trata de lo que ha creído. Y es así tan fácil, sí, así tan fácil es creer que lo posible es imposible en el caso de que un ser humano no haga lo que Dios le diga para heredar la vida eterna. Y es imposible para muchos salvarse de esa manera. Pero es posible para Dios hacer lo imposible para el hombre. Y es que usted, haciendo lo que Dios dice, herede la vida eterna. Era la duda de este hombre. Ahí es cuando ellos dicen, bueno, al oír esto los discípulos quedaron desconcertados. Dijeron, no, espérate un momento, pastor. Espérate un momento, Señor. Espérate un momento, Jesús. ¿Qué es lo que estás tú diciendo? Ahora no entendí. A Jesús a veces no le entendían. A veces hay gente que no entiende el mensaje. Le pasó a Jesús. Para los hombres es imposible, porque ellos decían, y entonces en este caso nadie se va a salvar, porque ¿quién hace todo lo que Dios dice? ¿Quién hace todo lo que Dios dice? Punto 1. El punto 1 es este. Para los hombres es imposible. No le digo punto 1 del mensaje, digo lo primero que le aclara Jesús es que
para los hombres es imposible salvarse. Aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Es decir, si usted se va a salvar por sus obras, ¿sabes qué va a pasar? Que es imposible. Pero si crees en Jesús, que es tu Salvador, es posible que te salves. Para Dios no hay nada imposible. Mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Escuche esto. Jesús hacía algo, y era cumplir el plan exacto de la voluntad de Dios, con la cercanía necesaria para resolver cada necesidad humana y con la naturaleza espontánea del momento. Jesús estaba cumpliendo el plan exacto en todas estas necesidades de la humanidad. Saber cómo salvarse, saber cómo invertir, saber cómo salir de una dificultad, lo que hacemos permanentemente. Cómo construir una vida, una familia. Él se acercó para cumplir el plan exacto de Dios y resolver con una claridad y una espontaneidad en cada momento. Entre otras cosas, el Señor Jesús hizo la claridad entre el espíritu de una persona y el cerebro de ella. Escucha esto. Cuando le dice el Señor en la cruz, Padre, te entrego mi espíritu, Padre, te entrego mi espíritu, no le está diciendo, Padre, y también ahí vean mi cerebro, sino le dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Mientras se hace con cada palabra lo que yo estoy diciendo, de acuerdo a lo que yo estoy pensando. Mi cerebro es uno y mi espíritu es otro. Pero en la conjunción actúan los dos. Este hombre estaba en el espíritu deseando el reino, pero el cerebro no podía dejar lo que él había conseguido. Entonces, muchas veces hay un cortocircuito entre el espíritu y el cerebro. La mente de una persona está deseando una cosa y el espíritu otra. La misma Biblia lo dice. El espíritu siempre anhela, pero el cerebro es débil. Y obviamente empiezan una serie de situaciones ahí a volverse confusas. Tú vas a entender lo imposible con tu cerebro o con tu espíritu. Es lo que es la pregunta. Tú vas a entender lo posible con tu espíritu o con tu cerebro. Es la pregunta. Ah, perfecto. Si lo cruzas, las dos son dudas. Y era lo que ellos trataban de entender en el cerebro, lo que el Señor decía para el espíritu. Y trataban de entender en el espíritu lo que Él les hablaba al cerebro. Entonces llega un momento en donde dicen, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? No te entendemos, Jesús. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Alguien recibe esta palabra en el espíritu y luego en el cerebro. No en el cerebro para llevarlo al espíritu, porque no lo va a entender. ¿Y cómo es esto? Señor, yo he dejado todo, yo he hecho todo. Sigue hablando el cerebro. Sigue hablando el cerebro. Primer punto. Este sí es el primer punto del mensaje, para que lo tengan en cuenta. La salvación. Lo primero que hace posible Dios es la salvación para el ser humano. Eso era imposible. Entonces, hacer posible lo imposible es que tú te puedes salvar, y esto es muy importante y definitivo, lo más importante del mensaje de Cristo, que como hombre habla de la salvación, lo que era imposible hablar por a cualquier hombre. La psicología, escúcheme bien, propone al ser humano ser el autor de su propia historia o existencia. Eso propone la psicología. Usted puede corregir su camino, aprenda a hacerlo, de esta manera sale, de esta forma. Y seguramente que si es solo psicología, solo cerebro, el hombre en su historia no podría durar más de 100 años. Psicológicamente no dura más de 100 años. Eso es lo máximo posible que puede hacer un ser humano, que a través de su psicología, que es importante, que es necesaria, pero no le va a dar la salvación. A través de sus pensamientos, a través de la correcta manera del pensamiento y del comportamiento. Eso máximo le dura 100 años, y estoy hablando de mucho. La gente está muriendo más temprano y nos sorprende y nos duele que mueran antes. Jesús rompe con la historia de la humanidad.
con la aceptación de su sacrificio para hacer que esto se vuelva eterno. Eso rompe la historia de la psicología, de la neurología, de la psiquiatría, de la medicina y de todas las ciencias juntas, las cuales no podemos en ningún momento despreciar, pero tampoco podemos colocarlas en el lugar de lo imposible, porque no se puede, porque son limitadas. Eso creo que debe ser claro y está claro. La salvación. ¿Cómo podremos nosotros salvarnos? Les aseguro, respondió Jesús, les aseguro, le responde con seguridad y les dice, todo lo que ustedes han hecho por mí, les hacen entrar a la vida eterna. Porque si lo han hecho por mí, entienden lo que yo estoy haciendo por ustedes. Oh, vamos a entender esto ahora. Vamos a entenderlo bien. Lo que tú haces por Dios, lo que tú estás haciendo por Jesús, es la comprensión de lo que Jesús ha hecho por ti. Cuando no haces nada por Dios, no estás entendiendo lo que Él hizo por ti, ni lo que está haciendo por ti. Tanto capricho espiritual, tanto rito religioso, tanta conversación que no tiene sentido, tratando de humanizar a Jesús para intronizarlo en ideologías humanas, tantos esfuerzos que trata de hacer la ciencia por tratar de hacer al hombre más perfecto y lo que está haciendo es más imperfecto. La humanidad está confundida, la humanidad está perdida. Y mire lo que dice aquí. La pregunta como de un humorista reciente, pero la hicieron los discípulos. En este caso, ¿quién podrá salvarme? La humanidad perdida y los discípulos diciendo en ese momento, ¿y quién podrá salvarnos? ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Porque es que esto se volvió imposible. Y Jesús dice, todo lo que ustedes han hecho por mí es el entendimiento de lo que yo estoy haciendo por ustedes. Escuche esto. Punto número 2. No hay salvación clara si no hay renovación. Y dice aquí, ¿de qué estás hablando, pastor? Pues mira, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para gobernar las 12 tribus. Déjeme la palabra gobernar por un momento ahí, porque voy a trabajar con la palabra renovar primero. Porque primero dijo renovar y luego dijo gobernar. Antes de renovar dijo salvar, entonces es salvar, renovar y gobernar. Pero vamos entonces en el renovar porque está unido al salvar. Porque es que la salvación no solamente es decir, Jesús, creo en ti. Sí, pero no haces nada, como si creyeras. No, yo hice la oración de fe. En el último minuto entregó su vida a Jesús, qué bueno. Lo juzgará Dios, sabrá si él o no. Seguramente que sí, si lo hizo con su corazón. Seguramente. Pero muchas personas hacen oraciones, pero no hacemos nada. Recuerde que el conocimiento es poderoso en sí mismo, pero pierde su poder cuando ese conocimiento no actúa. Entonces se convierte en algo simplemente como un conocimiento. Pero el conocimiento se vuelve muy poderoso, a lo cual la Biblia llama sabiduría, cuando se pone en la práctica. Y eso es lo que Jesús les enseña a los discípulos y a este hombre que era multimillonario. Les dice, señores, ustedes tienen un conocimiento, yo se los estoy dando, ustedes me están preguntando, yo les estoy respondiendo que el conocimiento que los lleva a hacerlo por mí es lo que han entendido que yo voy a hacer por ustedes.
Y todo lo que hagas, y aquí le dice claramente, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más. Los que por mi causa lo han hecho. Muchas veces no se entiende, porque es necesario que se le predique. Alguien está entendiendo la predicación. Jesús les está diciendo, señores, todo lo que ustedes han hecho por mí es porque están entendiendo lo que yo estoy haciendo por ustedes. Mucha gente quiere que Dios haga lo imposible y Él no hace lo posible. Si tú estás haciendo lo posible para Dios, Él hace lo imposible para ti. Y toma esa palabra para salvación y para renovación. Porque primero te debes salvar. No busques renovar. Eso sería como buscar a Dios para tener un punto de apoyo y resolver tus inseguridades personales. Tú buscas a Dios para salvarte. Buscas a Dios para ser salvo. A eso búscalo. Señor, yo te busco para mi salvación. Porque yo no puedo salvarme solo. Eso es de mi cerebro, no de mi espíritu. De mi espíritu es recibir y creer en el Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra, fue a la cruz, pagó por mis pecados, pagó la deuda que me tocaba pagar a mí para llevarme juntamente con Él al trono de la gracia. Y vivir eternamente y para siempre con Él por haber creído en Él. Entre tanto, confirmo mi salvación, confirmo que soy salvo, renovando todas las cosas que Él dejó en mí. Era lo que le estaba diciendo al hombre rico. Le decía, mire, para que se renueven todas las cosas y usted siga con la salvación, vaya a la renovación. Pero él se quedó triste, no entendió el mensaje. Si estuviera escuchando este mensaje, hubiera entendido y no se hubiera puesto triste. Alguien está saliendo de su tristeza y está entendiendo el mensaje con alegría. Diga amén y dele un aplauso a Jesús y diga, Señor, yo estoy entendiendo lo que es realmente mi salvación. Mi salvación, entonces hago lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que yo no me pueda solamente salvar por creer, sino afirmar mi salvación en la renovación de todas las cosas. Dios renovará como un mensaje seguro. Dijo, les aseguro, respondió Jesús, es una seguridad de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Yo no le estoy haciendo una profecía humana, yo le estoy hablando de la palabra de Dios que se cumple por encima de todo. Dice, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, tendrán esto. Es decir, Pedro, tu reclamo es válido para despejarte la duda, pero nunca será válido para que te sigas quejando. Escuche esto. Bastaron 6 horas de sufrimiento en la cruz y 8 frases para entregarle todo el conocimiento que necesita un ser humano experimentar en su vida. Cada vez lo hacía más simple y más puntual el Señor. Hay gente que vive hablando que dura en un proceso y en un proceso y que va en un proceso y dura años en un proceso que ni siquiera sabe cuál es, ni cuál es el objetivo. ¿Sabe por qué? Porque necesita entender que la salvación requiere renovación. ¿Para qué? Para que entiendas la experiencia humana. Si no entiendes la experiencia humana, tu vida será una sensación de frustración y la fe un día será una duda de tu salvación. Pero eso no va a pasar contigo, alguien diga amén, porque ya lo sabes. Viene la palabra de Dios y dice, es decir, como si se necesitara una síntesis de esto, de 3.6 meses de estar Jesús en la tierra, lo resumió en 6 horas de sacrificio y en 8 frases muy puntuales para que el conocimiento de la experiencia humana tuviera todo el sentido existencial. Si la psicología
estudiara a Jesús como modelo de hombre, quedaría absolutamente impresionada de la manera natural como él manifestaba las emociones y las razones en un mismo momento. Si la psicología hoy se sentara, la ciencia, a estudiar a él como modelo humano, entendería que la emoción y la razón podrían expresarse sin necesidad de hacer un momento. Espera que tus emociones están mal y tus razones están en otra cosa. Por eso la gente toma decisiones por emociones y después piensa y siente culpa. Pero el orgullo no le deja arrepentirse y queda confundido el resto de su vida. Por eso los seres humanos nos enfrentamos todos los días. Porque las decisiones son emocionales, nunca racionales. Y si son muy racionales, perdemos la capacidad de sentir lo que pueda estar sintiendo el otro. Perdemos la capacidad. Pero si tuviéramos la posibilidad, como hoy la podemos tener, de entender que razón y emoción pueden ir las dos, entenderíamos que Jesús marcó la pauta entre el cerebro y el espíritu para que anden unidos y reflejen la renovación de todas las cosas en la vida de un ser humano. Todo lo tuyo va a ser renovado en ese orden, porque cuando se predica Jesús en nosotros, causa ese impacto, que tu alegría y tu razón para estar alegre pueden ir de la mano para tener las experiencias del ser humano en todas las acciones. Y para ello solamente bastó 6 horas y 8 frases para resumir en qué debía estar la existencia humana. Resolvía todas las necesidades, cumplía todos los requisitos de Jesús como hombre para ser modelo de todos los hombres, pero también el requisito como Cristo para sentarse en el trono, unirse al Padre y ser Dios como lo es. Tercer punto, gobernar. Dice aquí, y vuelvo y repito el 28, les aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Ustedes me han seguido, se sentarán, los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo lo que por mi causa hayan dejado, hermano, hermana, padre, madre, hijos, terreno, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Jesús fue un antirradical. Los fariseos, que era el gobierno religioso, Dios mío, es que si el religioso quiere gobernar, va a tener problemas espirituales. Porque es que no es el religioso el que debe gobernar. Porque el religioso empieza a entender que el gobierno que tiene es de la tierra y no del cielo. Porque si el gobierno te lo entrega un ser humano, tú gobiernas hacia el ser humano, pero como eres religioso, te empiezas a creer que eres Dios. Ese es el problema de los gobiernos teocráticos. El gobierno teocrático, teológicamente, podría ser atractivo. Pero como ese gobierno no te lo entrega Dios, sino te lo entregan los hombres, a través de su voto, comillas, democracia, y sube el religioso y cree que lo que está gobernando es Dios, se empieza a sentir como Dios. Esa historia ya está muy contada en la historia de la humanidad. Por eso no es el religioso, no es el gobierno religioso. Y Jesús le dijo, ¿quieren gobernar? Entonces hagan lo que yo les digo y caminen para el cielo y desde allí gobernamos. ¿Cuántos políticos hoy en día en campaña quisieran esa frase de camine para el cielo y gobernamos desde allá? Deje de estar deseando el trono de la tierra. ¿Cuántos no morirían ya? Pero del susto. Porque lo que quieren es un gobierno terrenal. Por eso cuando Jesús llegó fue antirradical. Cuando vio a los fariseos, dijo, estos tipos tienen un cogobierno con Roma, religioso, y escúcheme esto, preste atención por favor. Mire, los fariseos, que era el cogobierno hacia el pueblo con los romanos, se daban la mano para cobrar impuestos, para hacer de todo, en nombre de Dios,
Y en nombre de César, por eso le preguntaron a Jesús, ¿esta moneda a quién le damos? ¿A César o a Dios? Porque cogobernaban. Los fariseos cogobernaban. Mire lo que hacían los fariseos. Ellos creían que estaban rindiendo culto a Dios matando a Jesús. Por eso es que el gobierno del hombre no me lo puede dar el hombre, lo debe dar Dios. No es el gobierno, no es la elección del hombre. Es la elección de Dios que trae gracia sobre los hombres y bendice a una persona de Dios. Pero no para que se suba a gobernar con su religión. Tiene que gobernar con su espíritu, no con su cerebro, con su espíritu. Para que lo que vaya a hacer con su cerebro pueda ser imposible lo que realmente para muchos nunca se va a poder hacer. Para lo que muchos no se puede lograr, va a ser lo imposible. Pero Jesús siempre los miró a la distancia y les dio algunos conceptos a la distancia como sepulcros blanqueados, generación de víboras. Mensajes que hoy podrían ser ofensivos para la tierna humanidad de las redes sociales. Escuche esto. Jesús se refería a ellos pues decía, ustedes están tan confundidos en la salvación, en la renovación, por eso no puede haber gobierno. No puede existir un gobierno si no hay primero salvación, no hay renovación, no hay gobierno. Y parte del gobierno de la vida misma, del gobierno de casa, del gobierno de empresa, del gobierno social, del gobierno de una nación. Porque si la persona no es salva, si la persona no entiende la salvación, va a gobernar como si la tierra fuera la eternidad. Va a desear renovarse a sí mismo, no a los demás. Porque la renovación de los demás parte de lo que hace por Dios, no lo que hace por los hombres. Y este no es un mensaje de gobierno. Lo que pasa es que cuando Jesús estaba, había un gobierno que lo atacaba. Después de haber vivido y pisado este planeta como ser humano, la experiencia de un hombre cuando mira a Jesús debe ser agradable y llena de esperanza. Porque si la humanidad caminara hacia esos nuevos rumbos descritos por Jesús, haría una revolución silenciosa, pero muy poderosa, que millones de almas hoy no podrían contener las lágrimas cuando empiezan a entender las palabras y a navegar en la historia de nuestro Salvador. Cuando la humanidad entienda a Jesús como el hombre que adoró, enseñó, se relacionó y vivió claramente y se nutrió con las palabras de Dios, ese día la humanidad entenderá con agrado y con esperanza qué es vivir en la tierra. La gente vive triste, amargada, apurada, ansiosa, enferma, dolorida, preocupada, llena de ritos, buscando poderes en cosas que traen perdición, sintiéndose mejor por mensajes de aceptación, cuando Jesús les dijo, yo quiero que ustedes gobiernen. El gobierno espiritual, el gobierno de la vida. Dice, no hay problema, señores, no hay reclamo, Pedro. Es que todo lo que han hecho va a ser, primero, que ustedes sean renovados en la tierra, porque todos los discípulos, a pesar de haber muerto como mártires, renovaron sus vidas. ¿Y de qué manera? Que todavía nos tienen hablando de ellos. Eso es una renovación total. Segundo, que tienen un lugar de gobierno en el cielo asegurado.
Y es que cuando vengamos de nuevo a un nuevo cielo y a una nueva tierra, vendremos a gobernar juntamente con Cristo. Pero podemos empezar a hacer un piloto, una prueba acá. ¿Qué tal le parece? ¿Por qué no empezamos a gobernar espiritualmente nuestra vida? A que primero sea nuestra oración, a que primero sea la enseñanza, que primero sea el espíritu, para que el cerebro piense ordenadamente, para que la conducta vaya. No, no lo somos así. Si no hay gobierno, obviamente alguien vendrá a gobernar su vida. Por eso hay tanto espíritu revoloteando por todas partes, queriendo gobernar su existencia. Entidades espirituales, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, que usan a personas para gobernarles su vida, sus sentimientos, su economía, su familia, sus relaciones, su sexualidad. Se la gobiernan como quieren. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de gobierno espiritual. Por eso hoy también quiere el Señor darte gobierno espiritual. Y dice, señores discípulos, ¿han ustedes dejado algo por mí? Entrarán al gobierno. ¿Qué significa esto, pastor? Explícame eso. Claro, ven acá. Es que cuando tú haces algo y lo entregas a Dios, Dios te da un lugar de gobierno. Aquí no está diciendo vaya deje sus fincas, sus terrenos, entregue sus fincas, abandone a sus hermanos. No, lo que le está diciendo es que si tú le entregas esto a Dios, Dios te da gobierno sobre ello. Usted puede hacer el ejercicio ya. ¿Por qué no es capaz de levantarse y entregarle sus hijos a Dios para que Dios le dé gobierno a usted sobre sus hijos? Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, hagamos una prueba piloto. ¿Por qué usted no es capaz de coger sus finanzas y entregárselas y ponérselas, pero de verdad, en las manos de Dios, para que Dios le dé gobierno sobre sus finanzas? ¿Por qué no toma en este momento la preocupación que tiene y se la pone a Dios para que Dios le dé gobierno sobre su preocupación? Está peleando una batalla, tiene una dificultad con algo, está bregando, está batallando, está enfrentándose. Tiene dolor frente a una situación. Vamos a dársela a Dios. Porque todo lo que han entregado, casas, hermanos, madre, padre, todo lo que usted le entregue a Dios o lo haya dejado por Dios, le dará gobierno Dios sobre eso. Voy primero a Dios porque necesito gobierno. Eso es hacer posible lo imposible. Nosotros vamos al revés. Nosotros queremos gobernar todo, imposible, sin hacer el mayor esfuerzo de lo posible. No es posible. Pero si tú le das esto, dejar, y todo el que por mi causa haya dejado, dejar no es abandonar, dejar no es allí, sino ubicar, posicionar. Cuarto punto, recuerde el primero, salvar. Recuerde el segundo, renovar. Recuerde el tercero, gobernar. Y vamos al cuarto, que lo indica aquí el versículo. Ordenar. Que hayas dejado, ¿en dónde? En el orden. Cuando tú dejas algo, déjalo en orden. Porque de lo contrario no tienes gobierno. Dios te da el gobierno porque tú dejas en orden las cosas. Y el orden es déjaselo primero a Dios. ¿Por qué no eres capaz de dejarle primero tu vida a Dios? Para que quede en orden. Le dice el Señor, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Vamos al orden, le dice Dios. A los discípulos le dice, vamos a poner en orden todo esto. Es el mensaje muy poderoso. ¿Cómo dejamos en orden? ¿Cómo ponemos en orden? El Señor puso orden en la vida humana. El primer mensaje que dio para el orden se llama el perdón. Usted quiere ordenar su vida, empiece por perdonar. Ningún orden vendrá, tú no pasarás del último a ser primero, eso es imposible en tus fuerzas, si primero no hay este orden, el perdón. Por eso es que el mensaje de la cruz es un mensaje de perdón, porque el perdón
te dispone, te organiza para recibir de primero la herencia. El que sea pronto a perdonar es pronto para recibir. El perdón de los pecados trae herencia. El perdón de los humanos trae reconciliación. El perdón de los defectos humanos, de las dificultades que tienen los seres humanos, trae orden. Si usted pone en orden sus defectos, ¿qué va a pasar? Le va a poner orden a su vida. Le va a traer renovación, le va a traer gobierno y va a afirmar su salvación. Usted no puede vivir una vida salva, vivir una vida desordenada. Eso no tiene sentido. Soy salvo, pero un poco desordenado. Pues póngale orden, dice, para que seas no de los últimos, sino empieces a ser los primeros. Salvo, pero de último, no. Salvo y paso de lo último a lo primero porque hay un orden en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el orden? Perdón. Porque si no hay perdón, no puede haber posición. El perdón nos posicionó de nuevo con el Padre por medio de Jesús. Por eso Jesús nos perdonó antes que cualquier cosa. Antes de darnos, nos perdonó. Porque el perdón pone en orden. Al que iba de último, lo pasa de primero. Alguien diga amén y apúrese a perdonar. Y apúrese a pedir perdón. Y entienda que el perdón es un mensaje de herencia del Padre. A través de su Hijo. Oh, cuán grande eres, Señor, por entregarme tu perdón. ¿Eso qué significa? Orden. Orden en mi vida. Él empieza por perdonarme. Pongámonos en orden, porque tus pecados te hacen ser desordenado, tus errores te hacen perderte en tus defectos. Tu vida necesita orden. Empieza por el perdón. Para mí es difícil perdonar, pastor, porque es que tú no sabes todo lo que me hicieron. Sí, es cierto que no es posible, es imposible. Lo estoy predicando. Pastor, es que es fácil decir que uno perdone, pero usted no sabe lo que yo siento. Claro, por eso el mensaje se llama haciendo posible lo imposible. Porque es que no es posible en el corazón humano que exista el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón no se fabricó en el corazón del hombre, ni en el cerebro del hombre, sino en Dios. Allí fue donde se inventó el perdón, en el cielo, no en la tierra. Por eso tú en la tierra encontrarás personas que perdonan por conveniencia o por conciencia, pero muy pocas veces entienden que es por herencia y es por orden. El orden de la vida comienza por el perdón. Si no hay perdón, no hay principio de acuerdo, entre otras cosas. El perdón de Dios a mí me da la posición. El perdón con mi hermano me da el acuerdo para pedir. Dice, si dos o más se ponen de acuerdo, se reconcilian, viene una bendición. El perdón de mis defectos me organiza, me pasa de último a primero. Mire todo el beneficio del perdón. Posición, reconciliación y orden. Primer lugar. Me pone en el primer lugar. Luego, te organiza con el amor. Es difícil volver a tener amor si no se ha tenido el perdón. Pero una vez el perdón, está dispuesto todo el amor. Tú no vas a entender el amor de Dios si no entiendes su perdón. Por eso antes de entender todo lo que Él hizo por ti, debes entender todo lo que Él te ha perdonado a ti. La humanidad debe proceder al arrepentimiento de sus pecados, porque el amor de Dios cada día está más cerca. Ese es el orden. Arrepiéntete, porque el amor de Dios cada día está más cerca. Porque su amor nos va a acoger, nos va a tomar y nos va a llevar en un instante, en un arrebato, como un abrir y cerrar de ojos. Cada día el amor de Dios se está acercando, porque el amor del hombre se está acabando. Porque amamos por simpatía, porque amamos por empatía y no lo hacemos por antipatía. Siempre condicionado el amor. Recuerde esto, que Jesús nunca dio un mensaje que no fuera inclusivo.
No idioma inclusivo, sino mensaje inclusivo. Es para todos. Y todos son todos. No necesitas decir nada más. Todos, nada más. Ahí caben todos. No necesita explicarle a nadie, si con E o con A, ni con B, ni con C. Todos son todos. Incluye a todos. Vengan a Él, al arrepentimiento. Porque su perdón trae amor. Porque su perdón sana el dolor. Porque su perdón no es para darle a todos, sino para estar en todos. Porque Dios, más que darte, que entre otras cosas ya lo hizo, nos puso un planeta en donde Dios nos dio todo, necesita que estemos con Él. Ese es el orden: el perdón, el amor y la inclusión. Incluirte a ti, incluir a tu familia, incluir a todo aquel para que no se pierda y tenga la vida eterna. Jesús sabía lo que causaba la bioquímica en el cerebro cuando una persona no era perdonada, cuando una persona se sentía excluida, cuando una persona se sentía inferior. Y es que el que nos hizo sabe de qué nos hizo. Y nos hizo en nuestro cerebro una bioquímica que cuando el cerebro tiene culpa, libera grandes cargas en su cerebro que le hacen experimentar enfermedades dolorosas, que le hacen volver pequeñita su alma y le hacen recordar con frecuencia el momento difícil. Quiero que lo entienda bien. Jesús sabía eso. Por eso la cruz. Por eso Él pagó. Por eso cuando vas a Él y le pides perdón y lo aceptas y lo entiendes en tu espíritu, pero también en tu cerebro, las descargas que de otro momento te daba la culpa, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la desesperación, y hablo a alguien que sentía impotencia. Esas descargas que te agotaban, que te hacían pequeñita el alma, que te hacían aumentar las dudas y padecer de enfermedades dolorosas. Hoy el Señor viene y dice: entrégame aquello que por lo cual te sientes culpable. Ese es tu gran dolor, porque estoy colocando en orden tu vida. El perdón para ti, el amor que te entrego y la libertad que te otorgo para la sanidad que te llega en el nombre de Jesús. El orden de Dios: salvarte, renovarte, entregarte gobierno y empezar a ordenar tu vida. Búscalo a Él en este instante y dile: yo vengo a ti, y vengo a ti, Señor, con todo lo que siento en mi corazón, con todo lo que ha pasado por mi cerebro, con todo lo que ha vivido mi desgobierno, con todo lo que ha dudado mi salvación. Vengo a ti y me presento ante ti para decirte: aquí estoy, Señor. Necesito el orden tuyo en mi vida. Hoy más que nunca vengo a ti, Señor, pidiéndote a ti el perdón y pidiéndote a ti que se acerque tu amor como lo estamos recibiendo en este instante. Ese amor que nos abraza, ese amor que empieza a tomar mi casa, ese amor que empieza a tomar mi vida. Mira cómo se están levantando, Señor, cada uno de ellos quienes te están escuchando y están levantándose delante de ti para recibir, Señor, ese amor inconfundible, ese amor
que es apacible, ese amor que entra a mi vida, que entra a mi cerebro y le hace a mis descargas bioquímicas de mi cerebro, el robo de mi energía interna, que se renueve ahora completamente con tu poder, y que venga ese amor que me perdona, ese amor que me renueva, ese amor que me salva, que me ordena y que hace que vuelva el gobierno sobre mí. Primero tu salvación. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito eres, Señor. Y vengo a pedirte mi salvación. Y vengo a pedirte, Señor, que hoy asegures mi salvación en ti, que pueda asegurar mi vida en tu presencia. Señor, hoy he entendido quién eres, como tú me hiciste entender quién es Dios, para salir de mi vida religiosa, para salir de mis apoyos, de mi inseguridad y venir con firmeza a decirte: Señor, yo creo en ti y creo que lo que hago por ti confirma lo que tú has hecho por mí, porque yo lo hago lo posible y tú has hecho lo imposible. No me podías salvar, pero tú me das la salvación. Hoy vengo a rendirme Alabe su nombre. ante tus pies, Jesús. Porque solo tú, Señor, te acercas Al verte en la cruz, y vienes, Señor, a tomar mi vida y a renovarla. quebrantas mi corazón. Mira cuántas personas, mujeres, niños, Tus hombres. manos clavadas, Hay una persona que viene delante de ti y dice: tu rostro expresa perdón. todo tu perdón, Señor, hoy lo Y necesito. siento tu compasión. Viene tu perdón a mí, Jesús. Inunda tu amor. Venga y dígale a Él: Hoy vengo a ti, pido perdón. te entrego mi toda mi vida. vida está puesta Me en ti. humillo a tus pies. Hoy Está vengo llegando el a perdón. ti, no fallaré. Te está llegando el amor de Dios. Enséñame a Está inundando amarte tu vida todo su amor. como lo haces tú. Mira ese bálsamo de su presencia poderosa en ti. Como lo haces tú. Estás sintiendo grandes descargas de poder de Dios sobre tu cerebro. He visto tu rostro, Hoy te entiendo, Jesús. tus ojos llenos de amor, Hoy entiendo tu sacrificio en la cruz. tu cuerpo llagado. Gracias por perdonarme y por salvarme. Llevo todo mi dolor. Todo mi dolor y enfermedad hoy lo has quitado, Has Señor. dado tu vida Porque diste tu vida por mí. por mi salvación, Jesús. ¿Quién podría hacerlo? Sería imposible, Dios. Cambiaste mi corazón. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Te amo, Señor. Ahí viene todo el amor que te levanta y te hace decirle a Él: Hoy vengo a ti, pido perdón, te entrego mi vida, me humillo a tus pies. Hoy vengo a ti, no fallaré. por ordenar mi vida, Enséñame a amarte por ordenar mi como lo existencia. haces tú. Hoy vengo Gracias por a ordenarme, ti, por pasarme de último a pido primero, perdón, por llenarme de tu amor y por incluirme en tu salvación, por incluir a tantos hoy que necesitaban ser salvos, renovados. Viene tu gobierno sobre nosotros, Señor. Ven y gobiérnanos, porque tú estás en el trono, allí has ascendido, en tu trono glorioso desde donde gobiernas. Gobierna mi vida, Señor. Gobierna todo este planeta que te pertenece. Gobierna esta nación, la necesitamos. Gobierna sobre el gobernante, gobierna sobre el gobernado,
Gobierna sobre el indeciso. Gobierna, Señor, sobre todo el universo. Coloca en su lugar a principados y potestades. Ponlos en su sitio como tú lo sabes hacer. Y recibimos tu gobierno y tu salvación, tu protección. Porque de una cosa estamos seguros, que si hoy entregamos nuestra vida a Jesús, Él nos guardará, nos amparará y siempre vivirá con nosotros. Gracias por venir a esta tierra, por pagar en la cruz mi pecado, por hacerme entender tu sacrificio y porque desde el trono donde estás que gobiernas, haces que mi esperanza y mi agrado de vida esté en ti, Señor. Si yo voy primero por medio del proceso de la muerte, me recibes en el cielo. Pero si tú vienes por designio divino primero, te esperamos, Señor. Ven pronto, Jesús. Tu novia, tu iglesia te espera. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Amén, amén. Todo el aplauso y toda la adoración es para nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Exaltada su presencia. Gracias, Señor. Qué buen tiempo el que tenemos con Dios hoy. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. Hoy es un día muy especial para la cristiandad. Y debemos hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos siempre que nos muriéramos en su nombre. Vamos a compartir la cena del Señor y entre tanto usted acerca su copa y su pan como lo hemos emitido en los anuncios al principio del mensaje. Quiero pedir al Señor en este momento por cada persona que ha entregado su vida. Señor, ellos confirman a través de esta oración, háganla con nosotros. Señor Jesús, mi vida te pertenece, dígalo conmigo. Abro mi corazón, Señor, con sinceridad te expreso con mi boca que creo en ti como Señor y Salvador. Gracias por ir a la cruz, por perdonar mis pecados, aún los que no recuerdo. Gracias, Señor, porque el sello de tu salvación está en tu palabra y hoy la he recibido en mi vida. Porque puedo a partir de este momento, Señor, seguir tu enseñanza, empezar a vivir una vida renovada, ordenada y bien gobernada, porque me has dado la salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Mi nombre está anotado en el libro de la vida cuando yo hago esta oración. Y por eso sello esta oración con un amén en Cristo Jesús, porque tú nos prometes a quien ha confesado con su boca y ha creído en su corazón ser salvo en ti. Y hoy lo afirmamos y lo confirmamos en Cristo Jesús. Amén, amén. Les invito a que en la campana de suscripción y en la caja de inscripción ustedes pueden dejarnos sus datos, puedan hacer también posible que les llegue todos los días el mensaje de Dios a sus WhatsApp, a sus líneas de comunicación para que puedan compartir la palabra de Dios todos los días y en especial en estos dos canales, Eduardo Ropart y Casa de David TV, puedan tener la palabra de Dios siempre. Entre tanto Jesús viene por nosotros, vamos a renovar nuestra vida, a vivirla con gobierno espiritual, sabiendo que nos hemos salvado, ordenando nuestra existencia. Bendiciones a todos, nos encontramos en unos minutos en el nuevo mensaje. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropart.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropart.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropart.com/educación.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.